Y muchas gracias, profesor, por regalarnos estos minutos que vamos a departir de conocimiento. Dice Eudald Carbonell, y bueno, siempre que hablas de uno tienes que hablar de los tres, ¿verdad? Sí. Arzuaga y Bermúdez de Castro. Dicen los tres padres de Atapuerca que lo que nos ha hecho humanos ha sido eso, compartir el conocimiento y compartir la técnica, ¿no? Ese es uno de los propósitos iniciáticos del proyecto Libera. No solamente se trataba de retirar la basuraleza de nuestros campos, de nuestros montes, sino de adquirir y compartir conocimiento. Eso es un espíritu fundacional de este gran proyecto que se ha convertido en uno de los movimientos ciudadanos a favor de la naturaleza más importantes de los últimos años en España. Y eso es lo que nos disponemos a hacer a continuación. Yo quisiera iniciar esta conversación con un tema que nos une. Y es, decía Miguel, el amor a las aves. En mi caso es lo que da sentido a mi vida, ¿no? Todo lo que soy lo he aprendido persiguiendo pájaros. Y creo que son un buen bioindicador, un buen tester de la salud ambiental de nuestros ecosistemas. Antes de irnos hacia la Antártida, profesor, ¿cómo ves la situación de la ornitofauna en su conjunto? Ya sé que cada especie evoluciona de manera diferente, ¿verdad? Pero ¿cómo ves la situación de nuestras aves en el mundo? Bueno, ante todo, buenos días a todos los que nos están siguiendo y a ti, José Luis. Y nada, bueno, también estoy completamente de acuerdo contigo en esa pequeña introducción que has hecho respecto y de la importancia que tiene el proyecto Libera, ¿no? Que yo creo que ha generado una serie de cuestiones que bueno, que todos conocíamos y evidentemente somos conscientes de la basuraleza, de la basura que teníamos en el campo, pero que este proyecto lo ha puesto de manifiesto, como has comentado muy bien, con la tremenda actividad de recogida de basura, y luego con esta actividad a la cual está ligada esta Semana Viva, que es, bueno, un poco ir más allá de recoger, que ya yo creo que ya es muchísimo el incrementar la conciencia ciudadana de toda la basura que dejamos en la naturaleza, eliminar la mayor parte posible, pero sobre todo conocer cuáles son los efectos que tienen de verdad en la naturaleza, que bueno, es evidente que la basura no es buena, pero yo creo que es necesario conocer los pormenores y los detalles de esos efectos. Y bueno, efectivamente, como ha dicho Miguel, pues parece que nos une el amor por las aves desde bien pronto. Yo tuve la suerte de tener un amigo, pues un poquillo mayor que yo, pero vamos, cuando yo tenía 12, 13 años, que fue el que me introdujo al mundo de la ornitología. Y bueno, para mí hasta entonces, bueno, pues las aves yo creo que es como muchas personas, ¿no? Son cosas que pasan volando y que se mueven entre los árboles, entre los sitios, que evidentemente los conocen, pero que nunca se paran a mirar sin ni siquiera las diferencias que puede haber entre pequeños pajarillos entre ellos y demás, ¿no? Y que descubren un mundo cuando alguien se lo hace ver, ¿no? Y se lo hace notar, o el canto de los pájaros y demás, y poder percibir estas aves justo cuando no las estás viendo, ¿no? Y desde ese punto de vista encaja muy bien lo que has comentado de las aves como bioindicadores del medio natural, ¿no? Y esto lo hacen muy bien por varias razones. Primero, pues porque son de las especies animales más conspicuas, entonces es fácil para nosotros, humanos, investigadores que nos dedicamos a este tipo de actividades, el poder detectar qué es lo que ocurre en el medio a través de las aves, porque son, bueno, grupos muy numerosos, grupos fáciles de trabajar en general, o cada especie tiene su dificultad, y nos reflejan muy bien en muchos aspectos, dependiendo de su nivel en la cadena trófica, cómo se va desarrollando todas las variaciones ambientales que hay, en el caso de los depredadores por debajo de ellas, pero bueno, a niveles inferiores también lo reflejan muy bien. Y con respecto a tu pregunta de cómo veo la situación de la ornitofauna en general, o de la biodiversidad, casi podríamos ampliar porque va todo de la mano, tengo sensaciones encontradas. O sea, no podría decir, evidentemente está muy mal, esa sería la primera, porque realmente hay cosas que están muy mal, pero sin embargo tenemos muy buenas noticias en estas últimas décadas, ¿no? Yo qué sé, puedo estar pensando no sé, en la malvasía. Hace 30, 40 años, pues era una especie realmente bueno, pues abocada a la extinción, y la cual, por ver alguna, era realmente una alegría inmensa por eso, porque habías visto una, ¿no? Y bueno, pues es uno de los ejemplos de incremento de poblaciones de una población en el límite, ¿no?
Y de esos tenemos varios ejemplos en Aver, varios ejemplos que han ido muy bien. Hay algunas especies que de momento aparentemente se han salvado de estar en el borde de la extinción real. Y eso sería, bueno, pues la parte buena, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay una parte que esto se ha conseguido gracias a la actividad, lógicamente, de organizaciones como SEO Verlife y de otras muchísimas organizaciones, digamos, de menor entidad o entidades más locales que junto con SEO pues han estado trabajando para potenciar la conservación de estas especies, por supuesto el mundo científico también y por supuesto los miles de voluntarios que se unen a estas organizaciones para permitir estos avances. Y desde ese punto de vista no podría decir pues las cosas han mejorado, pero realmente si miramos en otras direcciones las cosas van bastante mal, ¿no? Y un ejemplo muy claro y que todos tenemos muy cerca y que hace pocos años ha sido ave del año son, por ejemplo, los gorriones, ¿no? O sea, aves comunes como el gorrión, que en principio estaríamos cansados de verlas porque hay muchas en muchos sitios. Sin embargo, la percepción es que van bajando además en números muy amplios. No llegan a estar todavía en situaciones vulnerables gracias a que tienen poblaciones muy numerosas, pero claro, esa disminución de millones de individuos, bueno, pues desde luego llama la atención y obedece además a una serie de cuestiones y es el estado que tenemos en la naturaleza, un estado que, bueno, todos los indicadores realmente no son nada optimistas, ¿no? Bueno, podemos hablar de cambio climático, podemos hablar y vamos a hablar de contaminación y demás, y las cosas van a peor, por eso digo estos sentimientos encontrados, a peor, pero luego vamos consiguiendo pequeños hitos, ¿no? Pues, por ejemplo, se han prohibido muchos de los contaminantes, orgánicos persistentes. O sea, vamos avanzando gracias al empuje de la ciencia y al empuje de las organizaciones ecologistas, que yo creo que ayudan mucho a ese empuje científico. Porque muchas veces los científicos realmente tenemos una voz, pero tenemos una voz limitada. Y yo creo que las organizaciones ecologistas, y en este caso, bueno, pues como vicepresidente de SEO, quiero romper una lanza o muchas lanzas a favor de SEO que aúna el activismo ambiental con la ciencia, ¿no? Y muchas veces nos dan ese altavoz que los científicos muchas veces no llegamos a conseguir. Así que, bueno, por resumir un poco y no alargarme más, yo creo que la sensación es un poco ambivalente, ¿no? Por un lado, nos tenemos que felicitar de muchas acciones que se han hecho y que son muy positivas y que de otra manera pues habríamos tenido situaciones peores y especies que habrían desaparecido, pero por otra parte, desde luego, esos éxitos no nos pueden llevar a la complacencia y a pensar que todo es fácil, sino todo lo contrario, cada vez tenemos que empujar mucho más y bueno, yo creo que tenemos que convencer mucho más, sobre todo yo creo que esa es la labor principal, ¿no? La de convencer más a los ciudadanos porque pocos ciudadanos no hacemos nada, pero si la ciudadanía se une a esta actividad, yo creo que ahí sí que podemos tener Muy bien, yo siempre hablo de esa gran infantería social que formamos los ciudadanos con nuestras conciencias, con nuestras individualidades, sin lugar a duda, y con nuestros contrastes, pero una infantería que va avanzando en favor de un nuevo orden mundial que incorpore a la naturaleza como solución y no como problema, ¿verdad? Eso es. Fíjate, para entrar en tu materia de investigación, siempre que atajamos el tema de la contaminación marina nos quedamos en los macroplásticos. Es muy difícil abrir un informativo, ya sea en televisión o en prensa escrita, con otra imagen que no sea plásticos flotando por encima de la superficie marina o de los ríos que abocan esos plásticos, algunos de ellos completamente colapsados hacia el mar, o de las costas literalmente forradas, rebozadas de envases vacíos, de todo tipo de plásticos que han sido abandonados en el medio marino o en el medio terrestre y que van a parar al gran vertedero de la tierra, que es el mar. En todo caso, más allá de la contaminación marina por macroplásticos, hay una contaminación de la que no se habla porque es silenciosa, porque está bajo el mar y parece que es una manta que lo cubre y que en ese sentido, como no vemos, no padecemos, ¿verdad? Que son los microplásticos. Creo que tú estás llevando a cabo una investigación sobre eso. Antes de irnos directamente a la Antártida, me gustaría que nos dijeras de qué manera pueden afectar los microplásticos a la biodiversidad marina en su conjunto, más allá de las aves. De qué manera están alterando estos días pasados en la Semana Viva de Proyecto Libera
hemos estado hablando con investigadores y con divulgadores y con educadores ambientales que nos han ido mostrando in situ de qué manera los plásticos están alterando la vida de los seres vivos que forman parte de los ecosistemas. Pero en tu caso, ¿de qué manera están afectando los microplásticos a la biodiversidad marina? A ver, yo creo que es justamente un tema muy interesante porque, como bien dices, bueno, la percepción de los macroplásticos está ahí, eso es basura y eso es evidente que nos desagrada y que desde luego perjudica de muchas maneras. Pero yo creo que la gran, voy a llamarle ventaja, el gran hito del descubrimiento de los microplásticos y la existencia de microplásticos en la biodiversidad es precisamente conocer cómo esa macrobasura, esos macroplásticos pueden llegar a sitios, a especies y a lugares insospechados, ¿no? Es decir, nadie piensa que un animal se va a tragar una botella porque es grande, una botella de plástico, porque es grande, ¿no? Pero esa botella se va degradando. Por un lado tenemos la visión esa de que se degrada y como ya no vemos, como bien dices, como ya no vemos ese macroplástico, parece que ha desaparecido y bueno, y están ahí los datos de, digamos, la desaparición de macroplásticos, de botellas, de bolsas, etcétera, etcétera, que desaparecen del medio ambiente, pero lo que realmente desaparece es a nuestra vista. Eso se convierte en trozos más pequeños, en microplásticos, en nanoplásticos, y aparentemente podría pasar que esos microplásticos son inocuos y se quedan en el ambiente y no siguen afectando, ¿no? Pero no, justamente adquieren el tamaño, no sé si perfecto, pero desde luego suficiente como para que muchas especies lo ingieran. De forma que, desde luego, pocos animales se van a comer una botella de plástico, pero muchos animales pueden ingerir estas microfibras o estos pellets de plástico, van a entrar en su interior y, lógicamente, los productos de los que están fabricados estos plásticos, pues se conoce que son nocivos, ¿no? Incorporan muchos de ellos contaminantes orgánicos persistentes que tienen interacciones endocrinas y que alteran la fisiología de los animales. Entonces, en realidad la gran importancia es eso, la vía de penetración que tienen en las especies animales para entrar dentro de su organismo Muy y bien. poder ir afectándoles. Creo que estás participando en un estudio muy interesante por alarmante y por, desde luego, escalofriante, que versa sobre la presencia de este tipo de contaminante nada más y nada menos que en los pingüinos de la Antártida. La pregunta que muchos se estarán haciendo y que desde luego me hago yo es, caramba, ¿cómo demonios han llegado esos plásticos hasta allí, verdad? Sí. Profesor, ¿estáis haciendo un seguimiento más allá del impacto en sí? ¿Estáis haciendo un seguimiento, una trazabilidad de cuál ha sido la ruta que han seguido ese contaminante para llegar a un lugar tan prístino, al último lugar, a los que muchos llaman la última reserva salvaje del planeta? Eso es, bueno, o sea, la investigación que estamos haciendo nosotros, que entra dentro de un amplio abanico de investigación que hacemos dentro de nuestro grupo, utilizando los pingüinos como indicadores que están alrededor del cambio climático y que incorporan también la contaminación, digamos, en detección de productos como el mercurio, contaminantes orgánicos, etcétera. Hemos incorporado recientemente los microplásticos en colaboración con investigadores de la Universidad de Coimbra, que ellos son los que son, digamos, verdaderos expertos en la parte analítica de la detección de estos productos. Nosotros aportamos el conocimiento ecológico y biológico y las consecuencias que ocurren en los pingüinos. Y efectivamente, como dices, son unos resultados bastante alarmantes, ¿no? En este caso, el estudio que recientemente hemos publicado, ya se habían detectado más localmente en la Antártida, me refiero, microplásticos en alguna especie de pingüinos, pero el alcance que tiene el trabajo que hemos publicado recientemente, como digo, es, por un lado, la amplitud geográfica, en el cual tenemos poblaciones desde las Georgia del Sur, que están en una zona muy al norte, incluso fuera de lo que es la zona del Tratado Antártico, más al norte del paralelo 60, hasta poblaciones situadas en la mitad de la península antártica, que para el que no esté familiarizado, pues es esta especie de proyección que tiene el continente antártico hacia Sudamérica, ¿no? Pues hacia la mitad, que ya, bueno, ya bastante al sur, digamos, a donde tiene accesibilidad las expediciones, pues cubre toda esta franja geográfica por un lado y por otro lado también temporal, puesto que tenemos muestras desde 2006 hasta 2016, que son las últimas que hemos analizado.
Es interesante sobre todo las muestras de 2006, 2007 y 2008 porque en esa época, si uno se retrotrae, los microplásticos no es que no existieran, es que no los teníamos dentro de nuestro concepto. Nadie había o casi nadie prácticamente había hablado de microplásticos y no había saltado, digamos, a la conciencia general, ¿no? Y bueno, pues hemos descubierto que efectivamente había microplásticos ya en 2006, que es lo más antiguo que tenemos hasta ahora. Es realmente ir más hacia atrás es complicado. En realidad casi es anecdótico que hayamos podido analizar estas muestras, puesto que esas muestras inicialmente, lógicamente, no estaban colectadas para mirar microplásticos porque no lo teníamos en el radar. Pero bueno, gracias a que se conservaron muestras de este tipo, pues ha sido posible determinarlo. Y un poco, bueno, pues la presencia es bastante amplia, más o menos. Trabajamos con 3 de las especies de pingüinos más abundantes que hay en la península antártica, que son el pingüino barbijo, el pingüino papúa y el pingüino de Adelia. 2 de ellas, con el pingüino barbijo y el pingüino de Adelia, con reducciones poblacionales muy drásticas de alrededor del 60%. En el caso del pingüino papúas, al contrario, está incrementando casi la misma proporción, en un 70%. Entonces tenemos también 2 grupos de especies indicadoras de tendencias poblacionales diferentes, pero vamos, en todas ellas están presentes los microplásticos de igual manera, bueno, con distinta porcentaje, pero alrededor de un 30% de las muestras tenían presencia de microplásticos. Microplásticos que se han podido caracterizar como polietileno y poliéster, fundamentalmente. Luego hay también fibras de celulosa. Y que, bueno, nosotros la trazabilidad de la que comentabas, pues de momento no tenemos esa información. Tenemos la información a partir de esos compuestos químicos de dónde podrían provenir y, bueno, coincide con la presencia, o sea, con los compuestos que forman parte de las bolsas de plástico, de las botellas, de redes de pesca, por ejemplo. Con lo cual, bueno, un poco la trazabilidad la podríamos asumir, la podríamos inferir en esa dirección, ¿no? Muy Hay que bien. decir que, bueno, la investigación que hay en la Antártida sobre microplásticos es muy reciente y desde luego queda muchísimo trabajo por hacer todavía. Claro, es que fíjate, me estás hablando de una investigación reciente. Mucha gente pensará que los plásticos, puesto que forman parte ya de nuestro paisaje, por desgracia, constantemente, llevan ahí desde toda la vida y que el plástico forma parte de la historia del planeta. Ahí quisiera subrayar que efectivamente estás hablando del polietileno, el poliéster, el primer polímero que se sintetiza es la parquesina hacia 1850. Es decir, que la vida de este material es relativamente joven y, sin embargo, ya ha llegado a todos los lugares del planeta como contaminante. Su capacidad de expansión ha sido terrible, que es la capacidad que nosotros le hemos dado. No sé si convendrás conmigo en que el problema no es el material en sí, sino el uso que nosotros hacemos de dicho material. En todo caso, y sea cual sea el problema, lo sustancial es ir a buscar la solución. Desde tu punto de vista y desde tu conocimiento, eh, ¿cuál es la solución hacia la que se deberían de emprender las medidas para atajar el problema de la contaminación marina por plástico? Bueno, como dices muy bien, no se trata tanto del material en sí, sino eso, efectivamente del uso en realidad excesivo y derrochador que hacemos, ¿no? Una de las ventajas, entre comillas, que tiene el plástico es que es muy barato de producir y, bueno, pues por eso tenemos plástico. Entonces luego tiene ventajas de tipo mecánico, muy resistente, etcétera, etcétera, que el hecho, pues, evidentemente, yo creo que seríamos incapaces de mirar a nuestro alrededor y no ver nada que esté hecho de plástico y que además sea fundamental y vital para nuestras vidas, por lo cual yo creo que eso hay que tenerlo en mente. No se trata de que ahora mismo prescindamos del plástico porque, bueno, pues directamente no podríamos, tendríamos que hacer otro tipo de transición ecológica hacia un camino que además no estoy muy seguro siquiera que se pudiera concluir con éxito. Entonces, bueno, lo que hay es eso, yo creo que es un gran derroche de ese digamos, facilidad o poco coste que tiene el material hace que, bueno, pues que directamente pues eso, usar y tirar se haya convertido hasta ahora que, digamos, ya estamos de alguna forma concienciándonos en que no debe ser ese el camino, pero el usar y tirar durante estas últimas décadas lo hemos vivido todo de una forma, digamos, bueno, alegre. Pues sí, no sabíamos ese tirar a dónde iba o si lo sabíamos no mirábamos para otro sitio o no éramos tan conscientes. Pero para mí el gran problema es el del uso excesivo de derroche de este plástico que primero habría que, bueno, está claro cuáles son
los caminos, ¿no? Reducir, o sea, reducir, es decir, habrá veces y habrá ocasiones en que efectivamente no sea necesario utilizar el plástico y bueno, pues quizás a lo mejor hay un incremento de costes, pero yo creo que el incremento de coste para la naturaleza y para nosotros mismos, no hay que olvidar que si tenemos microplásticos en especies como los pingüinos, nosotros tenemos microplásticos, estamos ingiriendo microplásticos con alimentos que estamos ingiriendo y eso ya se ha encontrado, ¿no? Entonces, de alguna forma es un boomerang que se vuelve contra nosotros. Entonces, reducir yo creo que es la principal acción y luego, evidentemente, bueno, reciclar, reutilizar y reciclar es lo que evitaría, o sea, lo que ayudaría a esa reducción, desde luego, en gran manera, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues es difícil. Yo cuando voy incluso concienciado de dónde están los plásticos y demás, yo cuando voy al supermercado me realmente, digamos, tengo que ser honesto y franco con todo el mundo, es realmente muy difícil salir de un supermercado con un carrito de la compra que no lleve bastante plástico dentro de él. Es realmente casi una tarea heroica. Entonces, bueno, yo creo que la presión social y demás se van cambiando. O sea, poquito, esto yo creo que está cambiando, pero de una forma todavía muy lenta, en que muchos fabricantes y muchos vendedores están cambiando parte de la filosofía, pero vamos, nuestra misión, desde luego, es precisamente hacer este tipo de actividades para empujar en esa dirección. Desde tu perspectiva, en la perspectiva que te da el análisis de esa situación y del impacto en esas comunidades biológicas de la Antártida, el plástico lo ha señalado de pasada, puesto que se integra en la cadena trófica y puede acabar en nuestro organismo. ¿Tú crees que la sociedad en su conjunto está siendo consciente de que aquí no estamos hablando simplemente de un problema medioambiental, que hay gente que no se siente apelada por circunstancias varias, no se siente apelada a participar en la conservación de la naturaleza, algo que nunca entenderé, pero que respeto? Pero a esa gente no convendría poner más énfasis en la circunstancia de que los microplásticos, la contaminación por plásticos y sus compuestos, estamos hablando de fenoles, de parabenos, de todos esos compuestos organoclorados y persistentes, pueden convertirse en una gigantesca trampa mortal que la sociedad humana, que el individuo, que el ser humano se está construyendo a sí mismo. Eh, Convendría resaltar ese aspecto de la contaminación por plástico para intentar a llegar a toda esa gente que cree que esto del medio ambiente y que de la naturaleza no va con ellos. Sí, desde luego que ese convencimiento es absolutamente necesario, pero es cierto que hay, vamos, yo en ese sentido estoy bastante, no sé si la palabra es decepcionado o no, ¿no? Pero la cuestión está en que el reciclaje de una forma o de otra, vamos, no vamos a entrar ahora en discusiones sobre los métodos, que yo creo que todos los métodos que hay hoy por hoy son absolutamente válidos y por una razón, precisamente porque la cantidad, como dices, de personas que se sienten interpeladas por ese reciclaje, ese retorno, realmente somos una minoría. O sea, no, yo creo que si todos miramos a nuestro alrededor, o por lo menos yo miro a mi alrededor, y tengo que insistir, amigos, a familiares, en ese tipo de cuestiones. O sea, la mitad, vamos, la mitad no. Yo apostaría a que más de la mitad de las personas como que no va con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, reciclar, pues bueno, eso lógicamente es un esfuerzo. Habrá quien lo tenga más fácil para echar una botella de plástico a un contenedor más cerca de su casa y lo hará, pero desde luego a quien lo tenga que hacer un pequeño esfuerzo, no lo va a hacer. Estoy pensando no solamente en cuestiones que van a un contenedor, sino a un punto limpio donde van otro tipo de basura que ya no utilizas y que la gente, digamos, de forma sin pensar o bueno, sin preocuparse, dejan en contenedores de basura que luego van a ir a la basura general, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa es la parte fundamental. Mientras que no consigamos convencer a un porcentaje amplio de la población, los esfuerzos que podamos hacer los demás, desde luego que suman y o sea, no tenemos que bajar los brazos, por supuesto que no. Pero una gran parte de la actividad tiene que ir en esa dirección. Según estabas hablando se me estaba ocurriendo, lo que pasa es que, bueno, también me parece un poco inviable, pero de igual manera que en las cajetillas de tabaco se metieron las imágenes estas horribles de las consecuencias, pues no lo sé, a lo mejor hay que empezar a meter fotografías de lugares llenos de botellas de plástico en sitios teóricamente paradisíacos
o en poner de manifiesto las enfermedades que tenemos por esa ingestión de plásticos indirecta, bueno, de plásticos o de otro tipo de contaminantes. Creo que también de una forma hemos avanzado en la sociedad asumiendo también una serie de costes o pensando que no nos va a tocar a nosotros. Es decir, bueno, pues se utilizan insecticidas de forma excesiva en muchos sitios. O sea, yo creo que hay un exceso de uso de contaminantes, de materiales contaminantes en general. Se prohíben, cada año surgen nuevos, cada año la Convención de Estocolmo sigue prohibiendo contaminantes, pero es como una especie como de carrera. Y claro, mientras que se prohíben o no se prohíben, evidentemente esos nos están llegando a nosotros. También hay que decir que evidentemente la industria química, y en las últimas décadas también está haciendo un esfuerzo. O sea, yo creo que eso también es bueno reconocer. Está haciendo un esfuerzo para reducir los impactos, porque bueno, porque nos va a todos nosotros. O sea, todos esos usos, como hemos dicho antes, no son usos vacuos en general, son usos necesarios para muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que, como decía antes, es el exceso y la falta de control. No es el uso en sí mismo, que es regulado de alguna forma o utilizado de forma precisa para algo que es peligroso. Pues hay que mirar, ¿no? Y yo creo que sí, que vamos, que si no convencemos al resto de la población que conocemos que no tienen esto en la mente, el camino va a ser lento, o sea, irá aumentando. Pero eso, yo creo que imágenes impactantes quizás sería una de las vías, ¿no? Decirle, mira, tú estás tirando esta botella a la basura general en lugar de tirarlo al sitio de reciclaje, tu botella va a ir a tal sitio, va a afectar a tal cosa, pero no es a un ave que pueda estar, bueno, estoy pensando en el documental este de las islas del Pacífico con Sí. con las aves marinas llenas de plásticos en su interior, que uno puede pensar, bueno, pues eso ocurre a muchos miles de kilómetros de mi casa, ¿no? Y a nosotros nos pasa un poco con la Antártida también, que hay veces que cuando hablas de la Antártida yo creo que la gente dice, bueno, esto ocurre a 15.000 kilómetros de aquí y a mí no me afecta. No, transformar eso como algo que está ocurriendo, como un detector de lo que está ocurriendo, y que si está ocurriendo tan lejos, nosotros tenemos mucho más y muchos más problemas. Esa Muy sería bien. la vía. Muy bien. Profesor, más allá de tu tarea como investigador, eres el vicepresidente de una de las principales organizaciones ambientalistas de este país y de una de las principales organizaciones de conservación y defensa de la naturaleza a nivel mundial, Save Your Life. Quería apelar a esa tarea, a esa parte de tu dedicación, para enfocar un último punto, si quieres, de conversación, que tiene que ver sobre lo que ha ocurrido con Proyecto Olvera. Fíjate, Andrés, nosotros llevamos en la Semana Viva, como te he dicho antes, manteniendo una serie de tertulias, de conversaciones con gentes que han participado de manera voluntaria, altruista, y yo diría incluso que de manera estoica, puesto que se enfrentan a todo tipo de retos a la hora de desarrollar esa afición. Y es verdaderamente emocionante. No sé si a ti te pasa lo mismo. Comprobar la respuesta que está teniendo la sociedad a este llamamiento de Silver Life y de Coembes, que es esta joint venture para sacar adelante el proyecto Libera. ¿Quién nos iba a decir, a los que estábamos en aquella sociedad española de ornitología, ¿verdad? De Bernis, de Maluquer, de los que dieron origen a este movimiento de conservación de las aves, que Silver Life se iba a convertir en un músculo social tan potente y con una capacidad de estirar tan espectacular de la sociedad? ¿Cómo valoras esa respuesta? Para ti también está siendo emocionante todo lo que está pasando en torno al Proyecto Libera. Y si crees que esta lucha a favor del medio ambiente y en contra de la basuraleza está siendo un ejemplo a seguir, ya no digo por el resto de organizaciones, sino también por la administración. ¿No crees que los gobiernos deberían de atender más a lo que está pasando con fenómenos como Proyecto Libera, para impulsar y poner en marcha políticas de seducción de la sociedad, para que contribuyamos, dejamos de ser parte del problema y empecemos a ser parte de la solución, como lo son los 30.000 voluntarios, y se dice pronto 30.000, más de 30.000 voluntarios, que ha conseguido aglutinar Proyecto Libera a su entorno? Sí, totalmente de acuerdo, y comparto contigo desde luego esa
esa alegría y esa admiración por el proyecto. Yo creo que el proyecto ha movilizado, bueno, como bien dices, a un número altísimo de personas que esperemos que vayan aumentando más en los próximos años. Y que, bueno, yo creo que además tú que eres divulgador y comunicador, ha conseguido, claro, con esa movilización social, movilizar también a muchos medios. O sea, el impacto que ha tenido en medios cada una de las actuaciones del proyecto Libera es realmente importante y yo creo que retroalimenta para la siguiente, el que a lo mejor no se haya enterado de la actividad y demás. Aparte que yo creo que es una actividad muy reconfortante, el hecho de recoger la basura, de decir, bueno, joder, que vas a un sitio y está lleno de basura y lo dejas limpio, que a lo mejor es el sitio donde vas a ir 15 días después o demás, ¿no? Yo creo que es muy gratificante y yo creo que eso explica mucho el hecho, ¿no? Y luego, por desgracia, desde luego, con toda la basuraleza que tenemos en el medio, claro, es muy impactante ver esas bolsas que se recogen al final de cada jornada, ¿no? Y claro, eso también, pues, es como, yo qué sé, pues, cuando lo está sucio lo limpias y lo ves limpio y dices, oiga, pues, qué sucio estaba, ¿no? Pues yo creo que eso también, de alguna forma, alimenta un poco esa gratificación que tienen los voluntarios, que tenemos todas las personas que hacemos este tipo de actividad. Yo creo que como proyecto es un proyecto sensacional, y yo espero que dure mucho tiempo más y que se contagie mucha más gente en esta cuestión de recoger toda esa basura y redirigir toda esa basura hacia los lugares donde tiene que ir para incrementar el reciclado y, bueno, evidentemente eliminarlo del medio. Y desde luego me parece un proyecto sensacional y desde ese punto de vista, como decías antes y haciendo referencia a los tiempos pretéritos de SEO Life, pues yo creo que ha sido una decisión bastante buena. A ver, tampoco quiero aquí evadir determinados debates que hay sobre cómo hay que tratar la basura o hay que tratar el tema de los residuos y los plásticos y demás, y ahí sabemos que hay distintas acciones. Yo creo que las acciones, en lugar de andar, además francamente lo pienso, en lugar de andar pisándose unas a otras, yo creo que tendrían que converger. Creo que todas tienen posibilidades de mejorar la gestión de los residuos, incorporan cosas buenas, todo tipo de filosofías. De hecho, faltarán muchas más posibilidades porque volvemos, si todos miramos alrededor y vemos los plásticos, muchos de todos esos plásticos no encajan todavía en muchas de las acciones que se hacen de reciclado, y yo creo que en eso hay que avanzar mucho, y yo creo que la industria además tiene que avanzar mucho todavía, la industria sobre todo química, en ver cómo reutilizar todos esos plásticos y volver a hacerlos en compuestos que sean utilizables para nuevos productos. Pero indudablemente, al margen de este debate, que yo creo que es enriquecedor en el sentido de que nos va a llevar a mejorar las propuestas del futuro, el proyecto como tal ha sido, yo creo que está siendo un éxito, y yo desde luego estoy muy orgulloso de que SEO haya podido llegar a esta colaboración con Ecoembes para poder generar este proyecto. Y como digo, pues si hubiese más organizaciones en la misma dirección, yo creo que sería muy bueno para todos. Hay muchas cosas, por supuesto, que mejorar, y como en todo, pero desde luego yo creo que es indudable, y no creo, ni he escuchado ninguna crítica en realidad al propio proyecto y al propio éxito que está teniendo. Muy bien. Pues hasta aquí mi turno de debate, profesor. Creo que vamos a atender, si es que las hay, a las preguntas que se hayan podido producir o que se hayan podido generar en la gente que nos está siguiendo. En todo caso, yo quisiera remarcar y reconocer el esfuerzo de tu trabajo como investigador, y sobre todo el esfuerzo de tu trabajo como al frente de SEO Life, como vicepresidente de una de las organizaciones más importantes. Siempre he dicho que la suerte de los pájaros es la suerte de los humanos, que los pájaros son el canario en la mina y que son nuestro semáforo de calidad de vida. Por lo tanto, los que nos dedicamos al estudio y la observación de los pájaros no es solamente para nuestro propio deleite, que lo es, como bien dan cuenta las organizaciones ornitológicas que hay en Reino Unido, que multiplican por muchísimo a la suma de todos los socios de los clubes de fútbol de este país, ¿verdad? Sino también
al conocimiento que compartes a través de todos los medios. Desde aquí yo me atrevo a recomendaros que sigáis al profesor Barbosa en las redes sociales, porque es una conexión directa con la ciencia y con la conciencia. Ha sido un placer. Creo que ahora Miguel nos va a poner en contacto con las preguntas, insisto, si es que las hay. Y hasta muy pronto, profesor. Hasta muy Pues pronto. igualmente, José Luis, a ver si, bueno, muchas gracias por supuesto por las palabras. Yo creo que además entre todos tenemos que empujar. Yo creo que además la divulgación, bueno, yo creo que ha dado también un salto sustancial en los últimos, ya me atrevería a decir, 10, 5 años desde luego, y yo creo que, bueno, ahora, la mano que se coge la ciencia y la divulgación en personas como tú, yo creo que es realmente importante y, vamos, desde luego está ayudando a mejorar mucho. Así que, bueno, espero que nos encontremos en persona en algún momento. Bueno, casi como estamos hablando de la Antártida, me atrevo de alguna forma a hacer un poco de cierta publicidad, en el sentido de que en el Museo Nacional de Ciencias Naturales hemos inaugurado recientemente, el día 14, una exposición que se titula El Museo en la Antártida, y en la cual, bueno, pues presentamos un poco algunos aspectos del continente, junto con parte de nuestra investigación de nuestro grupo y de otro grupo de una compañera de Asunción de los Ríos que trabaja con líquenes también en relación con el cambio climático. Y bueno, pues ahí lo dejo para que el que esté interesado pueda pasar por allí. Y José Luis, si en algún momento quieres pasarte a ver la exposición y estoy yo por allí, pues será un placer poder enseñártela con todo gusto. Muchas gracias, profesor. Miguel, todo tuyo. Muchísimas gracias, José Luis.